Buenos días. Buenos y difíciles días, ¿no? Estamos pasando por un momento en nuestro país en el cual se empiezan a desatar una serie de nudos que hacen avisorar un futuro en el corto y en el mediano plazo muy complicado para los sectores que más necesitan, para los sectores que viven de su trabajo, de su jubilación, para los muchachos que les gusta estar en los espacios públicos guardando la distancia suficiente, tratando de divertirse y demás, ¿no? Y bueno, y creo que es un momento en el cual algunas reflexiones se imponen, ¿no? Yo le dimos el título de vergüenza ajena porque el concepto de vergüenza ajena para nosotros, para los uruguayos, tiene un contenido muy, muy importante, ¿no? Porque es el contenido que expresa el sentimiento que uno tiene cuando percibe por parte del otro la actitud decidida, valga la redundancia, la actitud expresa de decir algo que no es cierto, de sostenerlo de cualquier forma, a riesgo de hacer el ridículo. Pero sosteniéndolo se están contraviniendo una serie de principios que para nosotros por lo menos son muy importantes, y uno de ellos, el más importante, es la ética. La ética que hace, y en aquel que tiene responsabilidades en la función pública, la ética que hace un componente central en cuanto al desempeño de esa actividad en la función pública. Se puede equivocar todos, absolutamente de todos los seres humanos. Lo que no pueden es desarrollar una prédica, y vamos a ir a 4 o 5 ejemplos, una prédica sistemática, una prédica, ¿cómo decirlo?, pertinaz, que intente, desvirtuando lo que es la realidad, construir una realidad paralela en la cual mi discurso, que respalda al de aquellos que sostienen el poder, porque yo formo parte del poder, es el discurso a través del cual se construye una nueva realidad. Vamos a un par de temas concretos. Yo te respaldo, Lito. Yo te respaldo, Lito. El señor presidente respaldando a Lito. Cuando Lito, y no lo dice ninguna fuente periodística de izquierda, lo transcribe de acuerdo a los documentos que existen en un diario como Búsqueda, ¿no? Un periódico, un semanario como Búsqueda, que de izquierda no tiene nada. Cuando Lito fue a ir a decir, si está bien, fue a ir a decir que Aratirí había sido de alguna forma violentada en sus derechos por el gobierno uruguayo y por el Estado uruguayo, porque no preocupa tanto el gobierno, aunque en realidad el componente central de su declaración tenía que ver con la posibilidad de enterrar al gobierno del Frente Amplio, claramente. Y lo dijo en más de una decena de oportunidades. O sea, la propia Aratirí sostiene en sus fundamentos qué es lo que dice este señor que hoy está encargado de la OPP. Defiende su posición de reclamar contra el Estado uruguayo en un juicio multimillonario que nos podría haber costado una casi quiebra del Estado, ¿no? O por lo menos la pérdida de la gran... Bueno, ya las vamos a tener igual por la conducción económica, de una buena parte de las conquistas obtenidas durante los últimos 15 años. Y está todo bien. Y el señor presidente lo respalda. Y pensamos que está equivocado. Mejor, me corrijo, creemos pensar que está equivocado y que no está siendo, en definitiva, cómplice de una estrategia que se viene desarrollando desde hace años, desde intentar desarticular todo lo hecho en el periodo de estos 15 años, por parte de una conducción política y económica que tuvo errores, que contuvo una cantidad
de aspectos que pueden ser criticables, pero que también determinó un proceso de crecimiento en todos los planos de la sociedad uruguaya inimaginable. Pero no alcanza con Lito, ¿no? También vemos que la aplicación de la LUC en sus artículos que contienen los aspectos más represivos contra la sociedad uruguaya ha determinado que el ministro Larrañaga sostenga que es posible, que es necesario y que se actúa de acuerdo a derecho cuando a un grupo de muchachos que están, que no serían más de 40 o 50, dijeron 200, es mentira, es falso. Hay que decirlo así, con el nombre claro, con el término claro, es mentira, es falso. Un grupo de muchachos que se encontraban en la plaza Liber Seregni, realizando una actividad cultural en la cual no estaban promoviendo ningún tipo de desorden. No se bajaron y dialogaron o solicitaron la concurrencia de quienes podrían ser responsables, aunque no sé si lo sabían, porque la autoconvocación es una característica de la juventud, ¿no? Y se llevaron una cantidad de detenidos como si fueran ladrones, y ladrones que los hubieran pescado efectivamente en el momento de robar, o vaya a saber qué tipo de delincuentes procaces y peligrosos para la sociedad. Se está violando brutalmente sus derechos. Pero si hubiese el ministro Larrañaga también en el marco de toda este periplo tan complicado que está llevando adelante, ¿no? En el cual habla de descensos de cifras y demás, echa al jefe de policía. No está echando a cualquier persona, está echando a un individuo que tenía 50 años de experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque se reúne con un ex integrante de la fuerza policial, en la medida que durante 7 años actuó en la misma, que le suministró información que dio lugar a algo que es muy importante, que es el esclarecimiento del asesinato de una policía, de una mujer policía, y estos datos suministrados y obtenidos a través de las relaciones establecidas por esta persona en su trabajo, en el campo, en el terreno, en lugares en los cuales vivían estos malhechores, pudo permitir, pudo esclarecer y pudo llevar a la prisión al asesino de la policía. Y resulta que lo importante es que se reunió, y no en un boliche, ¿no?, sino en la propia jefatura, a ojos vistas de todo el mundo. Lo importante es que esta persona no pertenece a la fuerza y no tendría por qué. Lo importante es que en realidad el actual ministro de la represión contra el pueblo sostuvo una prédica durante todos los 15 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, absolutamente imposible de entender, en contra de cómo se llevaba adelante la represión y el trabajo en las zonas en las cuales se comenzó a desarticular un mecanismo muy complejo que, entre otras cosas, hacía que a la gente se les robara las casas, se los echara, y que aquellos que habían impunemente traficado miles y miles de kilos de cocaína, por ejemplo, fueran atrapados, fueran decomisadas y tuvieron que quemar, creo que al principio del gobierno, alrededor de 20.000 kilos que habían sido decomisados durante el gobierno anterior. Entonces se produjeron esa serie de hechos que tienen que ver con el sentir vergüenza ajena, ¿no? Porque la falta de la humildad suficiente y necesaria para conducir un sector tan delicado de la sociedad como ese, y poder establecer los contactos que se debían establecer con aquellos que ya tenían una experiencia acumulada, es el resultado de una prédica que centró
uno de sus canales principales para la destrucción del proyecto del gobierno anterior en el tema de la inseguridad. Inseguridad que lamentablemente sigue existiendo como tal, inseguridad porque es estructural la sociedad, porque es el resultado de ese proceso de deterioro del mundo contemporáneo, en el cual las mafias organizadas comienzan a tener una prevalencia muy importante, ¿no? Cada vez mayor, cuentan con sus propias organizaciones armadas, con sus propios ejércitos, como en México, como en Colombia, y la sociedad debe pensar que no solamente es a través de los mecanismos represivos, sino a través de los mecanismos de educación, de integración, de llevar hacia el lugar, hacia aquellos sectores de la población que se encuentran más marginados, todos los componentes que permitan crear el tejido social lo suficientemente fuerte como para no permitir que penetren estos delincuentes, que son delincuentes y que tienen una conducta que es verdaderamente censurable, reprobable y necesariamente reprimible. Y bueno, y seguimos con la vergüenza ajena, ¿no? Porque la vergüenza ajena no está instalada solamente en nuestro país. En Bolivia se produce una elección hace un año en la cual el presidente Evo Morales y el MAS ganan por un 10% de los votos. Lo máximo que se podría haber dicho es, nosotros a esta elección la podemos cuestionar, pero bueno, vamos a una segunda vuelta. Había ganado en primera vuelta. Y la OEA, Almagro, la Comunidad Económica Europea y el silencio cómplice de nuestro gobierno y de tantos otros en América Latina, de Bolsonaro, de Duque, de Ecuador, de Perú, determinaron que se crearan las condiciones para dar un golpe de Estado. Y se dio un golpe de Estado cuando estamos en el marco de un momento histórico en el cual el segundo Plan Cóndor se ha caracterizado por no sacar necesariamente las Fuerzas Armadas y la policía a la calle para asesinar y destruir. Se dio un golpe de Estado al mejor estilo de la década del 70. Sencata y Sacaba son dos ejemplos brutales de cómo se utilizó el aparato represivo del Estado para asesinar. Se dio ese golpe de Estado y la OEA cantó fraude, ¿no? Cantó fraude inmediatamente. Como está cantando Trump ahora, otra vergüenza ajena que uno siente, ¿no? Pero vamos a dejarla para el final. Cantó fraude inmediatamente. Cuando cantó fraude, los aparatos represivos fueron por Evo, fueron por García Linera, fueron por las direcciones del MAS, fueron por el pueblo, fueron por una compañera a la cual la agredieron, le tiñeron la cabeza con pintura colorada, la hicieron pasar vergüenza. Hoy es senadora, fue elegida senadora por el pueblo. Y Evo tuvo la capacidad, esa visión política que a veces uno le provoca tanto respecto de irse, pero no de irse porque no quiso resistir, sino de irse porque efectivamente el baño de sangre al cual iba a someter a su país era mucho más importante que el resultado, de una elección y que se podía seguir peleando. Y pasó efectivamente así. Y no tuvieron más remedio que convocar a nuevas elecciones. Y ahora, en lugar de ganar con el 40 y pico % de los votos, ganó con el 55.1%. Lo cual comprueba en forma absoluta que las primeras elecciones fueron ganadas, que esa represión, que ese intento de destruir el proceso de construcción de un Estado independiente con la nacionalización de sectores estratégicos de la sociedad, ¿no? del aparato productivo, significaban un paso adelante importantísimo en la construcción de una sociedad más justa. Bueno, el golpe de Estado para destruir todo eso fue neutralizado, se produjeron las elecciones, y yo quiero acá establecer una comparación que me parece interesantísima. Dijeron que se había demorado demasiado tiempo, y creo que eran unas pocas horas, en entregar los resultados de los lugares más alejados
de Bolivia. Esos lugares más alejados de Bolivia en los cuales Evo Morales votaba con más de un 90%, como votó ahora nuevamente, ¿no? Y que fueron los que le permitieron ganar con una diferencia de más del 10%. ¿Cuál es la comparación que yo quiero hacer ahora, ¿no? Con la otra vergüenza ajena? Primero, saludar el triunfo de Evo Morales, saludar el triunfo del MAS, saludar el triunfo de los pueblos originarios, saludar esa capacidad de organización que están teniendo, saludar al pueblo mapuche, al pueblo chileno, al pueblo que hoy está en camino a terminar, por lo menos con lo fundamental de una constitución dejada por el dictador más sangriento de América Latina, Pinochet, y sus cómplices desde Estados Unidos, ¿no? Y en América Latina y demás. Y saludar también que en Estados Unidos se está produciendo lo mismo. En Estados Unidos, que nos quieren demostrar a nosotros, decir a nosotros, inculcar que son la cuna de la democracia, en este momento se está denunciando fraude. Se está denunciando fraude. Qué vergüenza ajena. Pero se está denunciando fraude con una virulencia que es preocupante, porque en Estados Unidos hoy la derecha supremacista tiene ejércitos organizados y armados con armas de guerra. En Estados Unidos es legal comprarse una AK, comprarse un fusil de combate, comprarse una ametralladora. Es legal, se lo compran, van y lo tienen. Y han salido, por ejemplo, en el proceso electoral, en lugares en los cuales quisieron intimidar a votantes demócratas, salieron con las armas a exhibirlas y a realizar presión, y hay documentos al respecto y testimonios, hacer presión sobre la gente. Y este señor Trump, que es el gobernante de un país en el cual el 70% de diputados y de senadores es multimillonario y sirve a los intereses exclusivos del gran capital, al igual que lo va a hacer Biden y al igual que lo fue Obama, porque eso es Estados Unidos, este señor sale a denunciar fraude. ¿Qué hace la Comunidad Económica Europea cuando este presidente denuncia fraude de la forma tan contundente, tan brutal, tan pertinaz, tan permanente? No dice nada. Y acaba de sancionar por un año más a Venezuela, donde se van a realizar elecciones. Ahora, en 3 semanas, en la cual participa la oposición en forma mayoritaria. A ver, vamos a dejarlo bien claro esto. La oposición de derecha en forma mayoritaria participa en estas elecciones. Y siguen sancionando a un país en el cual los propios opositores hablan de la vía democrática, de la vía electoral, para poder construir una Venezuela mejor. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de aparentes contradicciones, en realidad hay un hilo conductor a lo largo de la historia y de los últimos tiempos. Los dueños del poder no tienen prurito, no tienen ética, no tienen moral, utilizan el argumento y la metodología que consideran adecuada para preservar sus derechos. Tanto realizan un genocidio como en Irak o como en Libia, como un bloqueo criminal contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, como a través de Bolsonaro y con el régimen anterior, los golpes de Estado, el fake news contra Lula, la traición de Lenín Moreno. Pero hay una cosa que no van a poder detener, y ya se está viendo, y se va a ver en Ecuador, se está viendo en Perú, se va a ver en Brasil, que es ese proceso, se va a ver en Chile, se va a ver en Uruguay, en la construcción de durante todo este periodo, y termino con esto, de la construcción de un proceso de cambio que es absolutamente indetenible por parte de ellos, porque detrás de ese proceso de cambio, el componente central es la justicia social. Y eso ellos jamás van a poder llevarlo a la práctica, porque solamente sobreviven a partir de mantener sus privilegios a costa de la vida de hombres, niños y mujeres.